Hola, bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Atlántica, a su club de lectura. Feliz de que estén leyendo La muerte viene estilando y espero que les haya gustado, que les vaya a gustar a quienes no lo han leído aún. Em, bueno, si es que contar y atravesar un umbral y para sumergirse en coordenadas de otras coordenadas de tiempo y espacio. Pienso que sí, en general, desde la oralidad, bueno, yo me dedico a contar cuentos, entonces relaciono mucho todo lo que hago con la oralidad y como con los antiguos contadores que estaban en la tribu y empezaban a hablar en la noche y sumergían a los demás en su historia. Eh, bueno, generalmente lo que nos sumerge, pienso sobre todo en los niños, es el famoso había una vez. Muy criticado a veces, poco utilizado hoy en día porque remite como al infantil y sabemos que lo infantil tiene como una mirada prejuiciosa acerca de que es mala literatura. Eh, yo no estoy nada en acuerdo con esa afirmación. Pero ¿qué quiere decir había una vez? Los cuentos populares, los cuentos de hadas, como la Caperucita Roja, bueno, que son los más conocidos, en algún momento, bueno, se cuentan hace 2000 años por lo menos y se empiezan como a cristalizar esta historia en la Edad Media. Algo pasa ahí, alrededor de unos 600 años, donde empiezan como a cristalizarse y a formarse unas versiones eh, un poco más así amalgamadas, ¿no? Que son algunas de las que conocemos hoy día, bueno, y después pasan por algunos escritores como Perrault que las fijan. Entonces, un escritor, un teórico español dice que cuando uno dice había una vez, en realidad lo que está queriendo decir es en la Edad Media, ¿no? Pero es una Edad Media de los cuentos, que son estos de los castillos, donde hay duendes, donde hay brujas. Por lo tanto, desde, digamos, su origen, o al menos hace mucho tiempo, el contar siempre ha sido internarnos en otro mundo donde podemos acompañar a los personajes por caminos que nosotros no podemos tomar. Entonces desde ahí, cuando al menos yo escribo, me gusta que el lector pueda atravesar otros caminos y cruzar otros tiempos para vivir otras realidades. Yo no sé si contar siempre es así. Hoy día el mundo contemporáneo a veces no, a veces está muy de moda, de hecho, la autobiografía eh, o la autoficción, ¿verdad? Donde estamos con una línea media difusa. Y a mí me gusta cuando voy a escuchar cuentos y cuando entro a un libro que me inviten a recorrer otro camino. De alguna forma es un poco lo que intento hacer y que está muy reflejado en el libro, en este caso en una escena que es la que está ahí, ¿no? Como esa primera línea. Me acometió un sentimiento de realidad difícil de describir, porque desde ahí, desde ese viaje en auto, es donde se cruza como este umbral que nos invita a abandonar el mundo cotidiano, en este caso representado por la oficina y la rutina, y entrar en otro mundo. Y en el libro obviamente también hay un juego como con el tiempo. Yo no estoy tan seguro de que la literatura deba, así como un deber, representar la realidad, ¿no? Como que para eso creo que hay otra arte, otra forma. Lo que puede hacer es interpretarla. Entonces, en ese sentido, la verdad de la literatura es una verdad interpretativa, ¿no? Es una mirada. Por lo tanto, el lugar que tiene para mí la verdad en la literatura tiene que ver con la verdad de mi mirada. Que lo que yo haga como escritor, pero me refiero como a cualquier escritor, eh, sea algo honesto con lo que yo pienso, siento, lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he olido. Eh, y desde ahí nace una verdad, que siempre, como decía, es interpretativa. Si es que uno va a hacer una verdad así representando fielmente la realidad, creo que la, quizá la crónica, aunque también interpretativa, pero puede estar más cerca de esa búsqueda de verdad en el término como de verdad de la realidad, ¿verdad? A mí me gusta más la literatura que interpreta y que propone, y como decía antes, que nos invita como a recorrer otros mundos. Bueno, yo pienso que todos los lugares tienen historias, todos los territorios tienen leyendas, cuentos.
Es verdad que pareciera ser que hay algunos que tienen como muchas más historias que otros, ¿no? Así uno piensa, no sé, en México y es como una tierra de historia y de leyenda y tiene un vínculo muy especial con la muerte. Y a lo mejor uno piensa, no sé, en la Pampa Argentina o en el desierto de Atacama y no hay nada. Entonces uno piensa que a lo mejor no hay tanta historia ahí. Por eso suele ser mucho más atractivo cuando de repente alguien te cuenta la Pampa y te cuenta todas las historias que habían ahí, o te cuenta el desierto y te cuenta todas las historias que habían ahí. Por lo tanto, creo que puede ser más fácil encontrar historias en algunos lugares, pero por lo mismo tiene mucho más valor para mí como lector cuando alguien me cuenta una historia donde parecía que no había nada. Eh, Recuerdo ahora me vino a la mente un cuento de Samantha Schweblin, se llama Hacia la alegre civilización. Claro, un tipo que está en la Pampa y está esperando un tren y ese tren no pasa y se tiene que quedar ahí como con una familia que lo acoge. Bueno, inventa una historia increíble en un lugar donde no hay historia, en principio, ¿no? Entonces, no estaría tan de acuerdo con que hay geografías que tienen más historias que otras, sino solamente que hay algunas que la tienen más a la vista. Y creo que es interesante cuando un escritor puede rascar ahí o tallar esa escultura y sacar las historias que hay dentro de esos lugares donde parece que no había nada. Sí, bueno, las grandes ciudades justamente lo que falta es tiempo y lo que falta es silencio, porque en el silencio es donde aparecen las historias. Si nos vamos de nuevo hacia atrás, donde aparecían, donde se contaban las historias antiguamente, digamos, eran las mujeres que estaban tejiendo y ahí en ese silencio, en ese aburrimiento también se ponían a contar. Y casi todas las historias que conocemos de tradición oral vienen de esas mujeres especialmente que contaban. Después hubo censura de la iglesia y pasó por los reyes y los cortesanos y en fondo eso cambió, pero originalmente vienen de ahí. Y lo mismo las leyendas, los cuentos populares en general. Entonces, cuando estamos en un mundo donde a la hora del almuerzo, por ejemplo, de la comida, que era un momento ideal, bonito, perfecto para contar historias, en muchas partes, al menos en Chile, está la tele prendida. Entonces, hay ruido. Y un contador de historias no puede competir contra otro contador de historias. O sea, no puede estar el abuelo intentando contar algo y la tele prendida. No se puede escuchar dos historias al mismo tiempo. Por lo tanto, en la medida en que haya más ruido, hay menos historia. O al menos las historias que hay vienen propuestas, ¿no? Por la clase dominante o por los medios de comunicación más masivos. Por lo tanto, no es que haya menos historias, quizás, solamente solo hay una visión. Eh, y eso es preocupante. Por eso a mí me gustan mucho los lugares, aunque es verdad que cada vez queda menos, donde hay silencio y hay aburrimiento y los niños juegan con camioncitos de madera. Porque en ese aburrimiento, en esas tardes largas de niños, donde surgen los cuentos, las historias, los juegos, que finalmente son los que hacen que tengamos más imaginación, y la imaginación es lo único que nos puede permitir imaginar un mundo distinto. Bueno, el proceso de escritura de La muerte viene estilando. A ver, yo escribí el primer cuento como el año 2017, el cuento El velorio, y terminaba, era un cuento solo. Y entonces comencé a jugar con esta idea de Hemingway. Bueno, Hemingway habla, seguramente lo han escuchado alguna vez, de la teoría del iceberg. En el fondo lo que quiere decir es que un buen cuento es como un iceberg, ¿no? Nosotros vemos como solamente la punta, pero eso, lo que no se dice, lo que está oculto en el cuento, es una masa de un 90% de hielo que está sosteniendo esa historia. Por lo tanto, los buenos cuentos no se está diciendo todo, sino que se dice muy poco y uno tiene que interpretar lo que está abajo, así sucintamente. Entonces yo me pregunté, escribí ese cuento y dije, bueno, hay un bloque de hielo aquí, digamos, hay más historia. Y empecé a tirar porque me habían surgido personajes que salían nombrados así, Joel Ferreira, La Negra, así, Don Aliro. Y dije, bueno, a ver quiénes eran estos. Empecé a tirar de la madeja. Y así fueron surgiendo la otra historia. Fue muy bonito escribirlo porque escribí ese primer cuento en el 2017, como les contaba, lo dejé ahí, estaba guardado, y el 2020, en la pandemia,
con toda la muerte rondando y con tiempo, por suerte, para escribir y con salud también. Escribí los otros 5 cuentos, pero así en 3 meses, súper rápido, digamos, y el libro quedó terminado. Por lo tanto, claro, son 6 cuentos, la idea es que cada uno se pueda leer de forma independiente, pero al mismo tiempo están unidos porque vienen todos de ese primer relato. Bueno, esto yo lo cuento en un club de lectura, pero es como mostrar las cartas del mago, pero así fue el proceso. Y fue muy bonito, fue muy rápido. En las noches le leía a Nicole, mi compañera, los cuentos para que tuvieran esa componente de oralidad también. Mientras estaba escribiendo los cuentos, estaba releyendo uno de mis libros favoritos de la juventud, Todos los Fuegos del Fuego, de Cortázar. Así que tenía a Cortázar ahí presente, a Marta Brunet también, una escritora chilena, a Juan Rulfo, leí algunos de los cuentos del Llano en Llamas, que también de mi libro favorito. Y el primer cuento, El Velorio, surgió después de la lectura de la novela La Ciudad, de Mario Lebrero, donde también llega un tipo y tiene algo parecido en el sentido de que le dan como instrucciones y lo tratan de forma como conocida y él no entiende por qué lo tratan así si no lo conocen. Así que por ahí surgió también esa idea. Yo venía pensando hace tiempo en el tema de la muerte, no por ninguna experiencia tan cercana, afortunadamente, sino por ver, bueno, yo viajo mucho por Chile por mi trabajo como cuentacuentos y tengo muchos amigos en distintas partes y sobre todo en el sur me llamó la atención ver duelos muy largos de familias de amigos que podían tener la casa cerrada, sin exagerar, 3 años porque había muerto la abuela. Y ese como dolor tan profundo por la muerte no me termina a mí de convencer, respetando por supuesto lo que cada uno le pasa, ¿no? Pero siempre he sentido la muerte parte de la vida. Estuve leyendo un libro de cuentos populares sobre la muerte que se llama Cuentos populares de la madre muerta, de una escritora española, y ahí en su introducción ella, Ana Cristina Herrero se llama, decía que los humanos dejamos de entender la muerte como parte de la vida cuando llegó el cemento a nuestras vidas. Y lo dice porque, claro, uno ve, se caía, no sé, un durazno a la tierra y la tierra, claro, lo absorbía y de ese durazno se lo comían los bichitos y de ese semilla podían hacer una planta. Por lo tanto, la muerte era vida. Y lo mismo con los cuerpos humanos, porque se lo comían los gusanos y eso era finalmente abono. Pero que cuando llegó el cemento y los cajones y los ataúdes, dejamos de entenderla así, por eso le empezamos a tener miedo. Esto habrá ocurrido hace algunos siglos. Por lo tanto, mi visión sobre la muerte, digamos que creo que todavía es ambigua, porque por un lado uno le da miedo, no sabe lo que viene, pero por otra parte no me parece a mí que sea algo tan terrible. Cuando alguien muere, digamos, de viejito, claro, me parece muy terrible cuando muere, no sé, un niño, claro, no me refiero a eso, me refiero a las muertes naturales. No me parece que sean ocasiones para estar tan tristes, ¿no? Y por otra parte hay muchos ritos en torno a la muerte que son bonitos, que acompañan y que se han ido perdiendo también. Creo que tiene que ver que teníamos muchos ritos acá en nuestra tierra, en Sudamérica, y los perdimos con la llegada de la iglesia tan fuerte, ¿no? Porque ahora solo había una forma de despedir y de encomendar. Creo que eso está, al menos en Chile, empezando a cambiar. Pero de todas formas, cuando muere alguien, a veces en una familia donde nadie es creyente, igual llaman a un cura. Y igual es raro, porque en el fondo lo que quiere decir es que no sabemos cómo despedir. Tiene que venir alguien, aunque no profesemos esa fe, tiene que venir alguien de esa fe porque es la única forma que entendemos. Por lo tanto, mi visión sobre la muerte, digamos que me la he ido como... Este libro fue como explicármela a mí, como qué pienso. Porque si se fijan, hay distintas miradas de la muerte. Está la última de la mamá de Martín. Bueno, si no la he leído no la comento para no hacer spoiler, pero que digamos que es más comprensiva de la muerte, menos trágica. Hay otros que la ven como algo mucho más terrible, hay otros que tienen sus ritos, y creo que todo eso confluye en el sentido humano de quiénes somos y cómo nos acompaña la pálida. Sí, yo creo que las historias son nuestra identidad, quiénes somos. Está ahí, están las huellas de quiénes somos y quiénes hemos sido. Por lo tanto, creo que el gesto político no es solamente narrar y contar, sino qué contamos y qué narramos.
y qué queremos que se comparta. Eso desde el trabajo de un escritor, una escritora, de un narrador oral, pero también en la familia, en la casa, qué historia estamos contando, qué queremos que sepan nuestros hijos o sobrinos, y también desde una librería, qué libro estamos recomendando. Creo que el gesto político está ahí, como no tanto en el contar, porque esa no tiene por qué ser la tarea de todos, sino en la circulación. ¿Qué historias queremos que circulen? ¿Qué historias queremos que nos definan, que nos ayuden a entendernos? Entonces sí, creo que es totalmente un gesto político y que puede ayudar a que volvamos, bueno, siempre hablo como pensando desde Chile, pero quizá en Argentina también, como a entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir en estos tiempos tan locos. Bueno, espero que disfruten de la lectura del libro y muchas gracias por esta invitación.